es que, hermano, una persona huérfana, obviamente, es una persona que perdió a su padre, a su madre, que se ha quedado abandonado, que está desvalido. Es alguien a la que le falta algo, que le falta afecto, le falta protección, le falta auxilio y le falta cuidado. Como vemos en el mundo, donde hay muchas personas huérfanas porque no conocen a su Padre carnal, pero al más importante, sobre todo, al Padre celestial. Andan por el mundo sin rumbo, sin esperanza, se mueven por donde ven mover el mundo, no tienen dirección divina ni la protección de nuestro Dios. Andan perdidos en el pecado, que los va a llevar directamente a la muerte eterna y a la condenación. Pero nosotros, hermano, que usted que ya ha aceptado a Jesucristo, usted que ya ha nacido de nuevo, usted que ya tiene una relación con el Señor, déjeme decirle que no estamos huérfanos. Ajá. Se le llama, Jesús está hablando aquí con sus discípulos algunas horas, incluso hablan unos días o unas horas previas a que Él fuera sacrificado, a que Él fuera crucificado. Jesús está hablando con sus discípulos y le dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Le llama Espíritu de verdad porque es verdadero y guía a toda la verdad. Jesús dice a sus discípulos que no los dejaría huérfanos. Anteriormente, en el capítulo 13, versículo 33, a sus discípulos les llama hijitos. Jesús les dice a sus discípulos hijitos. Aquí les dice que no los dejaría sin un padre. Él vendría a ellos. Se han indicado, hermanos, 3 interpretaciones en cuanto a esta parte de que se cumpliría esta declaración, cuando Jesús les está diciendo en el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay 3 interpretaciones. Una que nos habla que es después de la resurrección. 2, cuando nos dicen que es en el Pentecostés, en la persona del Espíritu Santo. Y la tercera, que es en la segunda venida de Jesucristo. Jesús habla a sus discípulos y les dice que rogaría al Padre para que enviara a otro consolador. Esta palabra consolador, hermanos, proviene del griego parakletos. Y fíjese lo que significa parakletos. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo acerca de sus discípulos? Les estaba diciendo: es necesario, ya anteriormente les había dicho, es necesario que yo me vaya. ¿Pero para qué? Para que venga el Consolador a sus vidas, para que venga el Espíritu Santo. Y entonces aquí les estaba diciendo: es necesario porque voy a enviar a un Parakletos. Que el Parakletos es un intercesor, es un consolador. Él viene para confirmar, para animar, para exhortar. Es uno llamado a ayudar. ¿Cómo ve? Ese es el Parakletos. Ajá, la persona del Espíritu Santo, la cual el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, y lo cual nos está diciendo a nosotros como iglesia. Nos está diciendo: ustedes no están huérfanos. Ajá, porque tenemos primeramente a nuestro Padre Celestial, pero también tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Un defensor. Aquí cuando está hablando, hay 2 vertientes de la palabra parakletos acerca del Espíritu Santo. Uno de ellos es que es un defensor, es un intercesor, uno que defiende de las causas de alguien ante un juez. Aquí hay una similitud, por ejemplo, con el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Juan nos escribe en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, verso 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El trabajo que está haciendo aquí, o lo está haciendo esta comparación acerca del Espíritu Santo, porque Él también intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra. Ajá. La segunda vertiente, hermanos, es que es un consolador que confiere ayuda y consolación espiritual. Aquí es donde se refiere, o se puede ver más enfatizado en la persona del Espíritu Santo. El Parakletos, un consolador que confiere ayuda y consolación espiritual. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre va a estar con nosotros el Espíritu Santo. Para siempre va a estar con nosotros ese Parakletos. Dice en el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho.
Ahí está hablando, hermanos, precisamente de la ayuda. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Paracletos, ese intercesor, ese Consolador, esa persona, esa tercera persona de la Trinidad que viene a conformar, a animar, a exhortar y nos viene a ayudar. Entonces, hermano, ¿cuál es o para qué nos sirve el Espíritu Santo? Hermano, nos sirve para muchísimas cosas. Yo solamente le voy a hablar de 4 cosas para las cuales el Espíritu Santo nos habla y nos sirve a nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. No, con esto no quiero decir que sean las 4 cosas y ya con eso terminamos, porque hablar de la persona del Espíritu Santo, hermanos, es entrar a un mundo de información que nos habla su palabra. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para crecer en la santificación. El Espíritu Santo nos capacita para crecer en la santificación. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Ahí dice, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Les está diciendo Pablo, yo debo dar gracias a Dios por ustedes, por la iglesia de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo primero, hermanos, o aquí en el primer punto que quiero tocar, hermanos, es que el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para ir creciendo en la santificación. La obra del Espíritu Santo, hermanos, no solo se limita al nuevo nacimiento, también tiene una importante participación en la santificación. Aquí Pablo les está diciendo precisamente, les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. El apóstol Pablo dice que la santificación viene por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿En cuál verdad? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental en la santificación, ¿sí? No hay una cosa sin la otra, pero el Espíritu Santo es el que nos ilumina para comprender y recibir verdad de Dios a través de su palabra para ser transformados por ella. Lo digo nuevamente, la palabra de Dios es fundamental en la santificación, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que nos ilumina para comprender y recibir verdad de Dios a través de su palabra para ser transformados por medio de ella. Nosotros vamos a ser santificados por medio de esto, por medio de la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que hace que yo comprenda y que yo me vea reflejado aquí en la palabra de Dios y que entonces esta palabra comience a hacer efecto en mi carne, comience a hacer efecto en mi espíritu y yo sea transformado a través de ella. Sin la obra del Espíritu Santo no habría santificación. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Por ello es que es el único que puede hacer que comprendamos la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versos del 19 al 21 dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más segura. No necesita, hermano, no necesitamos nosotros ir con alguien que tenga el don de profecía. No necesitamos ir o ir con aquel que tenga el ministerio de profeta y decirle: hermano, profetíceme.
Pedro está diciendo, tenemos la profecía, la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar. Dios es inamovible. Dios nunca va a cambiar, hermano. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro está escribiendo y les está diciendo, es que aquí en la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar. ¿Y por qué? Porque esta palabra fue traída por hombres, no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de la forma en que yo necesito ser santificado por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Lo segundo, el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos capacita para predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Testigos, hermano, proviene del griego martus, testigo, mártir. Un mártir, hermano, alguien que con su muerte da testimonio de la verdad. Ser testigos es una orden de Cristo, hablar a otros de Él sin importar las consecuencias. Jesús era lo que les estaba diciendo, ustedes van a ser mis mártires, van a hablar de mí sin importar las consecuencias. La tradición cuenta, hermanos, o la historia bíblica cuenta que solo uno de los 11 apóstoles que escucharon esta promesa no se convirtió en un mártir. Solamente Juan, que murió en el destierro en la isla de Patmos, donde le fue revelado el Apocalipsis. Dios faculta a los discípulos, hermanos, para que sean fieles testigos, incluso cuando enfrenten la mayor oposición. Nuestra tarea no es convencer a la gente. Fíjese bien, nuestra tarea no es convencer a la gente, sino dar fe de la verdad del Evangelio. Hermano, usted no se tiene por qué pelear con la gente para convencerla de ser cristiano. Usted no se tiene que pelear y a ponerse a pelear con la multitud y decirles que por qué no entiendes que esto es la verdad. No, nuestra tarea, hermanos, es dar fe de la verdad del Evangelio, es predicarla, es hablar de él, hablar del Evangelio sin importar las consecuencias. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, aquel pescador, aquel hombre que era rudo, aquel hombre que sacó su espada cuando arrestaban a Jesús, aquel hombre que era arrebatado, aquel hombre, hermanos, que tal vez nadie hubiera apostado por alguien como Pedro. Ese Pedro, dice en Hechos capítulo 2, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y viene el discurso de Pedro, hermanos. Y un discurso, hermanos, que a la luz de la palabra, a la luz de los estudiosos, hermano, era un discurso, o fue un discurso muy bien estructurado. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Fue el Espíritu Santo, hermanos, el que lo capacitó para predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado? El discurso de Pedro fue de tal forma que en el versículo 27 dice que quienes lo escucharon se compungieron de corazón. Es decir, que el argumento que utilizó Pedro fue irrefutable. Nadie le pudo refutar algo a Pedro. El Espíritu Santo trajo convicción a los corazones y los llevó a tomar una decisión. El Espíritu Santo, hermanos, fue un trampolín en la predicación de Pedro. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versos 2 al 5. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección,
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo les está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo, cuando nosotros les llevamos el evangelio a ustedes, les llevamos no solamente con palabrerías, les está diciendo Pablo, sino fue con poder del Espíritu Santo. Ajá. Hermano, para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos hablar a la gente de Cristo, necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Para eso nos va a servir. Para eso fue que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que ustedes tengan al Espíritu Santo, para que ustedes tengan al Paracletos, y entonces Él los capacite para predicar el Evangelio. Pablo predicó claramente cuando estuvo en Tesalónica. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica y dice en Hechos capítulo 2, versos del 2 al 3, que Pablo estuvo razonando con ellos por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ajá. Dice, le doy lectura desde el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocos. El mensaje de un Cristo crucificado era diferente a las expectativas mesiánicas que conocía Pablo, o que conoció Pablo en su preparación como fariseo. Recordemos que él mismo, cuando habla de su conversión, dice: yo era fariseo de fariseos. El mensaje de un Cristo crucificado era totalmente diferente a las expectativas que tenía Pablo. Los judíos no buscaban un salvador sufriente, sino que ellos buscaban un caudillo conquistador. Pablo tenía que demostrar mediante las Escrituras del Antiguo Testamento que las profecías habían anunciado los sufrimientos y la muerte y resurrección del Mesías. Pero dice, también en poder en el Espíritu Santo. Pablo les estaba diciendo, sí, yo les hablé por medio del Antiguo Testamento, por medio de las Escrituras, porque ellos eran judíos. Les estaba hablando a gente judía, a gente que sabía lo que eran las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero también cuando Pablo les escribe en su primera carta a Tesalónica, les recuerda, les dice, llegamos, pero no solamente con palabrerías, llegamos con poder del Espíritu Santo. Pablo no omitió el cuidadoso, el preciso y persuasivo de las Escrituras en su predicación, pero se dio cuenta de que sin la convincente obra del Espíritu Santo, nadie podría ni lograría volverse a Cristo. ¿Cómo ve? Juan capítulo 16 verso 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer, hermano? ¿Quién va a convencer? Por más que tú seas un erudito, hermanos, en la palabra, por más que tú seas un estudioso en la palabra, pero si no tienes, hermano, la unción del Espíritu Santo en tu vida, híjole, hermano, es que quien va a convencer a la gente es el Espíritu Santo. No van a ser tus palabrerías, no va a ser todo lo bien estructurado de tu sermón. Es el Espíritu Santo el que va a convencer las vidas. Lo dijo Jesús: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo del pecado. Es necesaria la ayuda del Espíritu Santo en la predicación de la palabra de Dios. Tercer cosa, el Espíritu Santo da unidad a la iglesia. Efesios 4 versos del 1 al 6.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia somos todos. La iglesia somos todos uno en el Espíritu. Debemos ser uno, hermanos. Nuestro deber consiste en observar y mantener tal unidad, reconocerla como real y manejarnos sin un espíritu sectario. No debemos manejarnos, hermano, con un espíritu de división. Al contrario, debe ser un espíritu de unidad. Solícitos, cuando Pablo les está escribiendo y les dice sean solícitos, significa hacer todos los esfuerzos posibles y trabajar arduamente para mantener la unidad del espíritu. Solícitos, hacer todos los esfuerzos posibles y trabajar arduamente para mantener la unidad del espíritu. ¿Cómo vamos en ese asunto, hermano? ¿Cómo vamos en ese asunto? Llevamos prácticamente ya 3 meses, ¿no? 3 meses. Pareciera que estamos alejados y físicamente estamos alejados. Pero ¿cómo vamos en ese asunto de la unidad? Hablando espiritualmente. ¿Usted intercede por sus hermanos? En sus momentos devocionales, ¿se acuerda de orar por la iglesia? Empezando porque tengamos nuestros momentos devocionales con Dios, ¿no? Por ahí. Pero en esos momentos, hermano, en esos momentos de quietud, en esos momentos en los cuales estamos a solas con Dios, estamos unidos como iglesia, estamos procurando la unidad en la iglesia. Un cuerpo, la iglesia es un organismo vivo. Óigame bien, la iglesia es un organismo vivo, compuesto únicamente por miembros vivos. La iglesia es un organismo vivo compuesto únicamente por miembros vivos. Redimidos con sangre, nacidos de nuevo, personas santas. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Este cuerpo tiene una cabeza que se llama Jesucristo y tiene muchos miembros. Dice 1 Corintios capítulo 12 verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No hay más. Pero nosotros debemos ser miembros vivos que pertenezcan al cuerpo vivo que es la iglesia de Jesucristo. Lo último, hermanos, que quiero tocar: el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y fíjese, hermano, qué deleite es este punto, hermano. Todos los 3 puntos que he tocado anteriores es un deleite, pero a mí me cautivó el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8 dice desde el verso 20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor.
Dice aquí, hermanos, que la creación, dice el verso 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, hermanos, y dice, y le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo que ya venga, que ya sea la tierra redimida. Nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo interior, dice que también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo no sé cómo le fue en el día. Yo no sé cuántos se espantaron que con un movimiento telúrico cualquiera nos ponemos a cuentas con Dios, ¿no? Yo espero que lo haya hecho. Pero esos, hermanos, son indicios que nos está diciendo la creación. Dice la palabra que gime a una, que ya está con dolores de parto, a punto de dar a luz. Dice, pero lo que en el verso 26, Pablo está escribiendo y dice que la creación espera la gloria venidera, porque también va a ser liberada la creación. Las primicias del Espíritu, hermanos, se puede referir a las primeras obras del Espíritu Santo, que son una señal de las obras más grandes que vendrán con la redención de nuestro cuerpo. Las primicias de una cosecha, hermanos, hablando en el tiempo antiguo, eran el goce anticipado de la cosecha que vendría. Fíjese, las primicias en el tiempo antiguo eran el goce anticipado de la cosecha que vendría. Imagínese, si el Espíritu Santo o su obra es la garantía de Dios de las bendiciones más grandes que han de venir. En Efesios, Pablo escribe del Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Pablo escribe en el verso 28, escribe un contraste entre nuestra incapacidad para saber orar y las oraciones efectivas del Espíritu Santo. El énfasis indica que el mismo Espíritu ora por nosotros cuando somos incapaces de orar e intercede en nuestro favor delante del trono de Dios. Ay, hermano, le aterrizo esta situación. Yo no sé cuántos alguna vez hayamos dicho, ¿no? O hayamos escuchado la famosísima expresión: lléveme en sus oraciones. ¿Qué preferimos, hermano? ¿O usted qué prefiere? ¿Que el hermano, su líder, su pastor, lo lleve en sus oraciones? ¿O que el Espíritu Santo interceda por usted? El énfasis indica que el Espíritu ora por nosotros cuando somos incapaces de orar e intercede en nuestro favor ante el trono de Dios. Juan capítulo 2 verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo primero, hermanos, tenemos a Jesucristo por intercesor. Él intercede por nosotros, ¿sí? Y si no fuera suficiente, escribe Pablo en Romanos 8:26, que dice, en esta situación, hermano, la intercesión dice que es con gemidos indecibles. Otra versión dice que son con gemidos que no se pueden expresar, con gemidos que no pueden ser hablados. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? Amén. Por eso es, hermano, no es más fácil doblar nosotros nuestras rodillas y pedir: Señor, esta es mi petición, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo que está intercediendo por mí sabe cuál es mi verdadera necesidad y va a interceder de la forma, de aquella forma que sea conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo le animo en esta noche
que dejemos toda pesadumbre, dejemos todo aquello, hermanos, que nos pueda agobiar, y doblemos nuestras rodillas e intercedamos, oremos, y ahí va a estar el Espíritu Santo, hermanos, para interceder por nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo predicar, cómo hablar de Jesucristo? Ahí está el Espíritu Santo que nos capacita. Ajá. ¿Te has preguntado, Señor, pero es que cómo puedo santificarme día con día? Ahí está el Espíritu Santo, hermanos, que va a ser el que redarguya tu corazón cuando tú leas la palabra del Señor. Él es el que nos capacita, Él es el que nos enseña, hermanos. Ajá. Pero es necesario que nosotros tengamos esa comunión con Él. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esa iniciativa de doblar nuestras rodillas, y téngalo por seguro que el Espíritu Santo va a estar ahí intercediendo por usted, con palabras que nosotros no podríamos expresar, con palabras que no pueden ser pronunciadas. Imagínense. Y dice, lo que leí fue de la versión de la Nueva Versión Internacional, el verso 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intercesión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie ahí donde está, o si gusta usted, doble sus rodillas ahí en su hogar. Vamos a orar.